Hola, yo soy el doctor Marcelo Kaufmann, soy el jefe del consultorio y laboratorio de neurogenética del Hospital Ramos Mejía. Y ahora les voy a hablar de los resultados de nuestro trabajo en los últimos años en el diagnóstico molecular de las ataxias hereditarias. En una clínica de neurogenética, en un consultorio de neurogenética, son distintas las patologías con las que uno se puede encontrar ahí. Como ustedes pueden observar en esta primera imagen, son muchas las distintas enfermedades que son objeto de consulta en las clínicas de neurogenética, ¿sí? Entre ellas, es claro que destacan las ataxias, los trastornos del equilibrio, como uno de los motivos más frecuentes de consulta. Las ataxias tienen distintas causas, entre ellas tenemos las ataxias causadas por alteraciones genéticas. Y acá vemos también que es un amplio grupo de enfermedades individuales, cada una de ellas clasificable o identificable merced a, por un lado, el mecanismo de herencia, por otro lado, la forma de presentación, si es episódica, si es crónica, y finalmente, el punto más importante para individualizar cada uno de estos trastornos es la particular alteración genética que esté presente en uno u otro gen, ¿sí? Entonces podemos decir que si tenemos en cuenta las distintas entidades neurológicas que dentro de su sintomatología pueden tener ataxia, hoy sabemos que hay más de 400 trastornos o 400 desórdenes distintos que pueden ser englobados dentro de las ataxias, ¿sí? Por otro lado, en los últimos años hemos visto un avance marcado en la disponibilidad de nuevas herramientas para poder identificar la causa genética de estos trastornos o hacer el diagnóstico específico de estos trastornos merced a la identificación del defecto genético causante, ¿sí? Entonces, hoy sabemos que las ataxias tienen una gran heterogeneidad genética, hay una gran heterogeneidad fenotípica, es decir, hay mucha variabilidad en las manifestaciones clínicas de estos trastornos, y hoy contamos con nuevas y más amplias, afortunadamente, técnicas diagnósticas. Todo eso lleva a que el proceso diagnóstico muchas veces pueda tornarse agobiante, ¿sí? Apabullador. Esto hace que para la mayor parte de los pacientes poder arribar a su diagnóstico constituya una odisea diagnóstica, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es la importancia de la confirmación molecular de las ataxias? Bueno, hay distintos elementos que podemos mencionar acá. Uno de ellos es la posibilidad de ofrecer un diagnóstico certero o un diagnóstico completo, ¿sí? La otra es poder ofrecer un asesoramiento genético con todos los elementos que una familia o un paciente individual tiene que tener para su toma de decisiones. Tercero, conociendo mejor cuál es el pronóstico, cuál es el curso evolutivo de cada una de las ataxias, luego de poder individualizar qué tipo de ataxia es, podemos instaurar pautas de tratamiento que prolonguen y mejoren la calidad de vida. Por otro lado, también podemos establecer mejores pautas de seguimiento y prevención de complicaciones que puedan aparecer asociadas a estos trastornos, ¿sí? Todo esto nos lleva a poder determinar o establecer con más propiedad o con más información un pronóstico evolutivo, ¿sí? Y importancia también para la familia es poder realizar en algunos casos estudios presintomáticos en los individuos mayores que así lo desearan y hubieran recibido un correcto asesoramiento profesional. Bien, venimos hablando que las ataxias son muchas, ¿sí? Pero la prevalencia poblacional de las ataxias no es la misma en distintas regiones del mundo. Si bien a nivel global uno puede pensar uno puede afirmar que dentro de las ataxias dominantes, la tipo 3, la ataxia espinocerebelosa tipo 3 es la más prevalente a nivel mundial, podemos observar en este gráfico cómo cómo existe una variabilidad en la prevalencia relativa de cada una de las ataxias dominantes en distintos países del mundo. En particular, ¿sí? En Argentina, hoy sabemos que la ataxia dominante más frecuente, ¿sí? Es la ataxia espinocerebelosa tipo 2. Y esto lo sabemos a partir de trabajos realizados por nuestro grupo, ¿sí? Muy bien. Entonces llegamos a un resumen de
trabajo recientemente aceptado este año y publicado este año sobre la experiencia de nuestro grupo en el diagnóstico molecular de las ataxias. ¿Sí? En este trabajo incluimos a 334 pacientes. Era un estudio exploratorio, prospectivo, observacional, descriptivo, que incluía tanto sujetos adultos como pediátricos, ¿sí? Dentro de un programa conjunto que venimos desarrollando en el hospital junto al área de movimientos anormales, y como ustedes pueden observar un periodo de tiempo mayor a los 10 años. ¿Sí? Cada uno de los pacientes se le realizaba una evaluación clínica exhaustiva, se estratificaban los pacientes en función de las características fenotípicas y se utilizaban distintas técnicas de biología molecular para intentar individualizar el defecto causal. Entonces esto nos llevó a proponer y utilizar un algoritmo diagnóstico. Este algoritmo diagnóstico estaba dirigido a partir de la presentación fenotípica, en particular tomaba en cuenta además la edad de inicio de la patología y en función de eso establecía el orden de pruebas moleculares que iban a realizarse. ¿Sí? Entonces, algunas de estas pruebas moleculares estaban dirigidas, como les decía, a determinados defectos más frecuentes, por ejemplo, las expansiones de trinucleótidos anormales en las ataxias dominantes, y en todo paciente joven con sospecha de una ataxia recesiva, la búsqueda en primera instancia de la alteración molecular de la expansión anormal causante de ataxia de Friedreich. Muy bien. Entonces, se iba siguiendo todo este algoritmo, todos estos algoritmos a partir del fenotipo, y luego, ¿sí? Podemos hacer un resumen de cuáles fueron las distintas técnicas moleculares o las distintas herramientas de biología molecular utilizadas para el diagnóstico de nuestra corte de pacientes. Entonces, como les decía, un mecanismo habitual y frecuente en las ataxias, en particular en las dominantes y en la más frecuente de las recesivas, la ataxia de Friedreich, es la presencia de expansiones anormales de trinucleótidos. Esto requiere para su individualización la realización de pruebas particulares que están enfocadas a cuantificar el tamaño de un fragmento de nuestro genoma y a partir de ahí poder inferir el número de repeticiones. ¿Sí? Por otro lado, en algunos casos, ¿sí? A partir de la presentación fenotípica, alguna patología en particular puede resultar más probable, y si esta patología está causada por mutaciones o cambios puntuales en la secuencia de tal o cual gen, podemos iniciar también el estudio con una secuenciación dirigida por técnica clásica de Sanger en ese gen. ¿Sí? Como pueden observar en el gráfico a la derecha, ahí tenemos un sujeto que es heterocigoto y sus dos padres, cada uno portador de cada uno de los dos alelos que este sujeto presenta. Muy bien. Y finalmente, si la técnica de Sanger no es suficiente, ya sea porque el gen que tenemos que estudiar es demasiado grande, o por lo que más frecuentemente sucede, nos enfrentamos a una gran heterogeneidad genética, es decir, muchos genes pueden ser causantes del fenotipo que observamos en nuestro paciente, la mejor estrategia es utilizar herramientas de Next Generation Sequencing, secuenciación de paneles multigénicos o secuenciación de exomas o genomas completos. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos? Bueno, como les mencionaba unos minutos atrás, incluimos 334 individuos, la mayor parte de estos sujetos provenían de familias con patrones de herencia dominantes, como ustedes pueden observar hacia la parte más inferior de la tabla. La edad de inicio presentaba un rango sumamente amplio, entre 1 y 80 años, y un tiempo de demora hacia el diagnóstico, lo que denominamos odisea diagnóstica, con un promedio de 10, pero un extremo de 60 años. ¿Cuál fue el rédito diagnóstico? Bueno, podemos mencionar que en la mitad de los pacientes, o en más de la mitad de los pacientes, pudimos identificar la causa genética de su trastorno, ¿sí? O sea, tuvimos un rédito diagnóstico de un 55%. A la izquierda de la imagen pueden observar las distintas patologías que pudimos individualizar, tanto en los sujetos con ataxias dominantes como en los sujetos con ataxias recesivas. ¿Sí?
Confirmamos que la ataxia espinocerebelosa tipo 2 es la más prevalente en la Argentina y que la ataxia de Friedrich es la más frecuente dentro de las ataxias recesivas y globalmente en nuestra serie de pacientes con ataxia, sin importar el mecanismo de herencia. Por otro lado, pueden observar con el amplio número de entidades individuales que identificamos, y esto es un reflejo claro de la amplia heterogeneidad genética de estos trastornos. ¿Sí? ¿Cómo nos comparamos con la literatura? En forma muy similar. Series que más han encontrado han llegado a los 65%, nosotros estuvimos en un 55%. Pudimos encontrar también algunos diagnósticos sumamente poco frecuentes o poco prevalentes, como ataxia espinocerebrosa tipo 28, ataxia espinocerebrosa tipo 48, y este amplio número de ataxias recesivas. ¿Sí? Esto dio lugar a distintas publicaciones que pueden ustedes luego buscarlas y ver en más detalle estos pacientes. ¿Sí? En particular nos gusta mencionar que el diagnóstico muchas veces no alcanza solo con la clínica, no alcanza solo con los estudios moleculares, sino que requiere estudios funcionales, como en este caso que publicamos de una paciente con ataxia telangiectasia. ¿Sí? Entonces creemos que las ataxias son un fiel reflejo de la medicina translacional, donde hay un ida y vuelta constante entre la clínica y el laboratorio, ¿sí? Y que en algunos casos particulares la identificación del defecto genético causal lleva a la indicación de un tratamiento modificador y específico de la enfermedad, como en este caso ataxia espinocerebelosa tipo 7, o enfermedad de lipofuscinosis seroidea tipo 2. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo? Desarrollamos un algoritmo clínico molecular propio y local de aproximación diagnóstica, caracterizamos clínica y genéticamente a nuestra población y haciendo un uso racional de los recursos, reafirmamos la utilidad de las tecnologías de secuenciación de nueva generación para reducir la odisea diagnóstica, brindamos información epidemiológica relevante, la serie más grande de ataxias hereditarias en nuestra región, y evidenciamos que la ataxia espinocerebrosa tipo 2 es la forma más prevalente. Probablemente esto sea secundario al impacto migracional de distintos países de Europa hacia nuestra tierra en el siglo XX y siglo XIX. Solo resta agradecer al equipo de trabajo que me acompaña en la tarea diaria, y sin ellos hubiera sido imposible este trabajo. Muchas gracias.